les agradezco mucho que me hayan disculpado la semana pasada. Este, de hecho, llegué el jueves en la noche, eh, pero pues vamos a seguirle, ¿verdad? Eh, no los quiero asustar, pero están yendo a los hospitales, chicos. Cuiden mucho a sus papás. A ustedes ya sé que no les va a pasar nada, pero cuiden a sus papás. Ir al cine puede esperar, juntarse con los amigos puede esperar, hacer muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer y que ya vimos que si no las hacemos durante la pandemia no pasa nada. Muchos estamos aburridos, muchos estamos ya que queremos salir, que queremos andar en la calle, etcétera, pero realmente ahorita en fase de mitigación sí está muy cañón andar en la calle, está difícil. Yo creo que todos tienen un conocido que está enfermo, que le pasó algo, que se puso malo, que necesita oxígeno, que anda buscando un concentrador, que ya lo llevaron al hospital. Todos tenemos a alguien conocido. Inclusive en la escuela, no sé si supieron, falleció un buen amigo, un excelente compañero de trabajo, eh, un gran investigador con muchos proyectos en tintero, proyectos internacionales, participante en investigaciones en otros países, este, pero pues desafortunadamente se enfermó de COVID y pues falleció, ¿verdad? Él fue mi asesor de tesis, fue mi tutor en veranos de investigación cuando yo era estudiante y pues realmente aquí en la facultad sí se ha sentido mucho que se haya tenido esa pérdida, ¿verdad? ¿Les daba clases? Era En mi primer año. Sí, salud pública en primer Salud pública en semestre. primer año. Ay, qué cosa. Excelente persona, ¿eh? Tanto en mi tesis de pregrado como en la de posgrado, o sea, siempre estuvo ahí dispuesto a ayudarme en lo que no entendiera, en lo que no me saliera. Una persona muy, muy, muy optimista y muy trabajadora. Pero pues así es esto, ¿verdad? ¿Todos bien? ¿De salud? Sí, Todo bien, todo bien. Gracias a Todo Dios. bien, afortunadamente. Yo la semana que entra me toca subir. Este, realmente sí tengo más miedo que la primera vez porque ahorita no se dan abasto en estar intubando, en estar sacando personas que fallecen. Realmente el movimiento en el hospital ahorita sí es mucho, les digo, no los quiero asustar, o sea, porque pues nosotros estamos así como que no se ve el fin de esto, ¿verdad? Y sales a la calle por necesidad, porque tienes que transportarte a un trabajo o a otro. Y ves a la gente como si nada, sin cubrebocas, cero precaución, y dices, pues es que es lo esperado, ¿verdad? Pero sí, no manches, les vale. les vale. Dejen, busco la presentación, no me tardo. ¿Se ve ahí? ¿Sí se ve en mi pantalla? Sí, Sí, no, se ve como todavía no se está presentando, Ahí pero la sí voy se a- ve. Sí. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? En... Les decía yo que es muy común que nos pinchemos en el hospital, que es una exposición que se considera cuando te sucede como un riesgo de trabajo, sobre todo si te dedicas a usar agujas como nosotros los anestesiólogos, ¿sí? Una exposición accidental con sangre de otro paciente como consecuencia de un pinchazo o de un piquete es uno de los accidentes ocupacionales más comunes entre los profesionales de la salud. Yo les decía que al menos en su vida médica se van a pinchar una vez, ¿sí? Cada año se reportan de 600,000 a 800,000 lesiones por punción, pero les decía que muchas personas, incluyendo, bueno, no, yo las dos veces sí lo he hecho, pero lo pasan por alto, lo minimizan y no se informa al respecto.
¿ok? Mencionábamos que cuándo es más común que te punciones. Les mencioné yo que sobre todo cuando quieres tapar la aguja que ya usaste, ¿sí? También cuando quieres ponerle el plastiquito encima, cuando vas a transportar la aguja a donde la vas a tirar al RPBI, cuando quieres tapar la aguja, ¿sí? Y cuando la transportas hacia la basura, ¿sí? Por eso ya les mencionaba, las agujas ya usadas no se tapan, se llevan directamente al contenedor. Dicen los escritos internos de los hospitales que debe de estar directamente en el contenedor 30 segundos después de haberlas utilizado. Al menos en mi hospital, los RPBIs están en las puertas y una sala de quirófano más o menos mide 7 metros por 7 metros, si no es que 8 por 8, y tú estás en un extremo de la sala y el contenedor está en el otro extremo. De hecho, cuando yo tuve mi accidente de trabajo, mi riesgo de trabajo por punción, me dijeron que parte de la responsabilidad era mía por no llevar directamente la aguja al contenedor en menos de 30 segundos. Y en ese momento yo le dije al especialista en medicina laboral, ¿usted conoce el hospital y las dimensiones de mi quirófano? Le dije, en hospitales en donde hay quirófanos así grandes y todo, y en hospitales certificados, el contenedor RPBI va junto con el carrito en donde llevan las cosas para canalizar. Aquí no están los contenedores en el carrito, están en el extremo y yo tengo que caminar y hasta los conté los pasos que caminé ese día. Tuve que caminar 30 pasos para llegar al RPBI. Sí se me cayó la aguja, sí me puncioné accidentalmente, sí me cayó la aguja, el hielco me cayó dentro de mi vena, pero pues es un accidente, ¿no? Pero sí, realmente ese día sí me enojó que me dijeran que fue porque yo no tiré rápido la aguja. ¿Ok? Entonces, la conclusión es, o la acción de seguridad, es que el contenedor debe estar cerca de donde tú haces la punción o donde tú canalizas al paciente, donde tú pones la vía intravenosa. Debe de estar cerca el contenedor rojo, ese al que nunca le hacemos caso, ¿eh? ¿Ok? Siempre tener cerca el contenedor RPBI. Las acciones inmediatas, hay que dejar sangrar la herida por algunos minutos, 1 minuto, 2 minutos, y limpiar completamente con agua, dejar que el chorro de agua caiga. Si no tienes acceso a una llave de agua, pues administrar solución salina, abrir una solución y apretarte el dedo para que salga la sangre y que corra el agua. Hay que desinfectar la herida con un jabón, ¿sí? Un jabón quirúrgico o el jabón que se tenga. Y si es posible, también administrar alcohol. Hay que notificar el incidente. Esto es importante, ya que les mencionaba que hay riesgo de infección sobre todo con hepatitis, ¿verdad? ¿Sí? Hay que notificar el incidente a tu superior. En el caso de que ustedes sean internos, pues decirle a su médico de base con el que estén rotando, ¿sí? Y él ya los tratará de canalizar al servicio de urgencias o del Departamento de Seguridad en el Trabajo del hospital. ¿Para qué? Para que se les establezca una nota. Ustedes van a estar en el Seguro Social o en el ISSSTE como becarios, ¿sí? Pero en ese sentido, el instituto tiene responsabilidades con ustedes porque son sus becarios, ¿sí? Tienen que notificarlo, les tienen que hacer una nota de urgencias, más o menos describiendo el pinchazo. Se pinchó al estar suturando con una aguja tal, en la cirugía tal, del paciente tal, ¿sí? Eso es un antecedente, una nota médica, es un documento médico legal, ¿sí? Que te puede servir en un futuro para cualquier situación que ocurra, ¿sí? La acción inmediata, pues después de notificar el accidente y tampoco tan pronto como sea posible, hay que tomarse muestras de sangre para hacer serología, sobre todo de virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y VIH, ¿sí? A los que hemos tenido un riesgo de trabajo nos toman controles de sangre para serologías el mismo día de preferencia del pinchazo,
al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses y un seguimiento anual después del primer año. Y sí ocurre muy seguido, ¿eh? Les mencionaba que qué se hace si se funciona, pues lavarse con abundante agua, tener la mano hacia abajo, apretar la herida para que salga la sangre, ¿sí? Hay que explicarle al paciente lo sucedido y previo consentimiento, al menos verbal del paciente, tomar la muestra para serología. Les comentaba que yo en su momento le tuve que decir al señor, el señor cuando yo me piqué, el señor ya estaba bajo anestesia general y estaba boca abajo. En ese momento no tenía tiempo para pedirle consentimiento informado, ¿verdad? Yo pude fácil le pude haber tomado una muestra de sangre y pedirle la serología, pero siempre que tú pides una serología en el hospital, como es también una cuestión legal el aceptar que te hagan una prueba de VIH, si no está consentida por el paciente te puedes meter en un problema. Por eso yo tuve que esperar a que despertara el señor, explicarle lo sucedido y ahora sí pedirle que le podía tomar la muestra. ¿Cómo lo hice? Pues le expliqué lo que había sucedido. Al estar tratando de canalizarlo, lo canalicé y la aguja cayó en una vena mía. Le comenté que era para seguridad de él y para seguridad mía, que yo me iba a tomar exámenes y él le iba a tomar exámenes a él, pues sobre todo con cuestiones de seguridad, ¿verdad? Para que estuviera yo tranquila de que él no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? Sí. Ay, no, qué feo, doctor. Les decía que el riesgo con una punción es aproximadamente, el riesgo de infección de VIH es aproximadamente del 0.3%. De virus de la hepatitis C hay autores que dicen que desde el 3 hasta el 10% puede haber riesgo de infección, pero sin embargo, el riesgo con punción de virus de hepatitis B va del 5 hasta el 40%. Si 5% ya se me hace alto, imagínense 40, es mucho porcentaje. Hay una alta posibilidad de contagiarse de hepatitis B por una punción, ¿sí? Les comentaba también, ustedes al ya estar en la facultad y al empezar a ver pacientes, deben de considerarse ya como personal de salud, ¿sí? Desde este momento, desde este año en el que ustedes están en la facultad, ustedes ya deben de tener su esquema de vacunación completo. Les preguntaba también ese día si tenían vacuna del virus de la hepatitis B. No, ¿verdad? No, yo no. Y Ni yo. es parte del Ni yo. esquema de los adultos, más si estás en sector salud. También les comenté, creo que hay 5% de los pacientes de VHC, VHB que no saben cómo se contagiaron. Todavía en los libros que yo he leído mencionan el contacto directo como una causa posible de contagio, ¿sí? Siempre va a existir el riesgo de contagiarse por una punción y pues sí hay que establecer una profilaxis con antirretroviral después de la punción, sobre todo si el paciente tiene antecedentes o si te sale en la serología dudosa o la serología por confirmar que no te salga un resultado contundente de que es negativo. Les decía yo que el tratamiento antirretroviral te lo dan más o menos por 4 semanas. El que viene mencionado ahí es el que dan en El Salvador Subirán. El del IMSS cambia uno de los antirretrovirales. En el IMSS dan la amigurina en vez de emtricitabina, pero en los dos dan tenofovir y raltegravir. Te lo dan por 4 semanas si hay riesgo de que el paciente tenga VIH, ¿sí? Si no, tienes que esperar a la serología del mes para administrar la profilaxis. Hay que mencionar aquí que los antirretrovirales pues no son inocuos, ¿verdad? Sí tienen sus efectos adversos, sí pueden causar aplasia medular, etcétera. Por eso es la precaución en administrarlos, ¿ok? Profilaxis para virus de hepatitis C no existe.
y pues si hay exposición a virus de hepatitis B, te ponen la vacuna si es que no estás vacunado. Como todos que se nos olvida poner la vacuna, casi siempre cuando te picas o tienes un accidente por punción, te dan un refuerzo de vacuna del virus de la hepatitis B. Y si el paciente tiene riesgos o los resultados son no contundentes de no tener virus de hepatitis B, te administran inmunoglobulina. ¿Ok? Esto es casi cultura general, chicos, para que sepan qué hacer si les pasó. ¿Ok? Sí, doctora. Entonces, Ok. ¿alguna duda hasta el momento? Aún no hemos terminado vía intravenosa, ¿eh? Vamos a pasar con vía intravenosa central. Ok. Pero en periférico ya es lo último que vamos a ver. ¿Alguna duda hasta el momento? Aparte de cuándo vamos a practicar. Según yo, Todo bien. ¿No? ¿Nada de dudas? Doctora, Dígame. ¿cuánto tiempo dijo que tenías que estarte haciendo los exámenes después de haberte picado? Te los hacen al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, y después te hacen un control anual. Gracias. Yo ahorita voy por mi control anual ya en diciembre. Pero hasta ahorita todo bien, gracias a Dios. Doctora, Dígame. y por ejemplo, cuando se pican uno porque el RPV, o sea, tiene muchos, o sea, está literalmente lleno. Y vas tú a tirar uno ahí, pero pues se supone que no debes de tirar porque ya está lleno, pero no hay dónde más tirarlo. O sea, ahí en caso de que uno se llegue a picar y pase algo, se mete uno en problemas legales, pero pues a lo que voy es que si es culpa del hospital o es culpa de nosotros. Por eso te digo, o sea, tú cuando estés de becario, o sea, sí se hace como una pequeña investigación. Te digo, a mí me dijeron, ¿y por qué no lo tiró rápido? Le digo, pues es que el RPBI está a 30 pasos de mí, o sea, nadie me lo trae, tengo que correr hacia allá, etcétera. Le dije, el área es grande, sí, el área es grande y los carros no están equipados, o sea, no tanto que te metas en un problema legal. A mí en su momento sí me dijeron que un accidente de trabajo que yo reporto es un punto malo para mi hospital. Le digo, pues lo siento mucho, es un punto malo para mí si algo me pasa. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si te funcionaras con una aguja de las que están en el RPBI, ¿eso me preguntaste? Sí, o sea, que el RPV ya está lleno. De hecho, también en los lineamientos del RPBI cementado, dice que el bote no debe de estar lleno a más de la mitad. También fue lo que le dije. Cada cuando cambian esos botes. Yo lo tengo viendo lleno desde hace como 15 días. Y así le anota uno en su declaración, chicos. O sea, le dije, yo le puse así en mi narración de los hechos. El RPBI lleno, el RPBI a más de 30 pasos de donde yo canalizo. ¿Sí? Porque ellos me dijeron, es que tiene que colocarlo en el RPBI y que es falla de usted porque no la tiró rápido en menos de 30 segundos. Y a todo lo que me dijeron, o sea, había una explicación de la situación, ¿verdad? No te Sí. metes en un problema legal, o sea, creo que en cualquier riesgo de trabajo lo más importante es lo que te pueda pasar a ti. Es que me acuerdo que una amiga que estaba haciendo sus prácticas se funcionó porque el RPBI estaba lleno. Uh-huh. Y o sea, le dijeron que era responsabilidad de ella. O sea, ella les dijo, pues es que yo no tengo por qué tirarle el RPBI, o sea, estaba lleno. Le dijeron que, pues en primera ella no debió haber puesto, intentado echar el punzocat, más bien, bueno, la aguja, en un RPBI que estaba lleno. Le dijo, ok, ¿y entonces dónde lo hubiera echado? Le dijeron, pues usted hubiera hecho uno con un bote, ¿cómo se dice? Provisional. Eso no dice en la guía dice que tiene que retirar cuando el RPBI esté a la mitad lleno.
Entonces ahí la falla del sistema es que la ruta RPBI, los que recogen RPBI no están haciendo su trabajo. Yo sería lo que hubiera contestado. Ok, gracias, doctora. Ándale. ¿Dudas, chicos, entonces? ¿Ya podemos poner examen de vía intravenosa periférica? Examen Ay. práctico. Ni lo mande Dios. Examen práctico. No, Ya. examen teórico de todo lo que vimos, los colores de catéteres, las velocidades de infusión, las indicaciones, en qué vena se pone. ¿Todo eso ya quedó claro? O sea, pues sí, pero tengo que repasarlo para confirmar mis cositas. Yo también. Perfecto. O sea, porque sí es bastante. Bueno, voy a compartir la otra. ¿Qué no me salen ustedes? Ahí voy. Doctora, ¿las Dígame. presentaciones las sube aquí a Teams? Sí, Ah, ok, para checarlas. sí. Gracias. Permítanme, déjenme busco. Reunión general, aquí está abajo. Vamos a compartir otro, pues. Compartir, examinar. Y voy. Clases Facultad de Medicina. ¿Dónde está? Catéteres. A ver, ¿ya se ve ahí? Sí, ¿verdad? Ya. Sí, Ya, doctora. doctora. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver catéteres venosos centrales, ¿sí? Los catéteres venosos centrales se empezaron a utilizar más o menos desde el año de 1929, ¿sí? Más o menos desde el año de 1929, y desde entonces este acceso venoso se ha convertido en un pilar de la medicina moderna. A pesar de tener muchas ventajas, tanto para los pacientes como para nosotros los médicos, no es un procedimiento inocuo, y es importante hacer notar que más del 15% de los pacientes que portan un catéter venoso central tienen alguna complicación relacionada ya sea con la inserción del catéter o con la permanencia del catéter dentro de la vena central. Un catéter venoso central es un catéter cuya punta se encuentra en el tercio proximal de la vena cava superior o en la aurícula derecha o inclusive en la vena cava inferior. Los catéteres pueden ser insertados a través de una vena periférica o a través de una vena de gran calibre, como la yugular interna, la subclavia, la vena femoral, la yugular externa. ¿Ok? Sí. Por primera vez ya de manera médica se utilizó en 1945, cuando empezaba la Guerra Mundial. En 1953, el doctor Seldinger, el doctor Sven Ivar Seldinger, publicó la técnica de cateterización de una vena gruesa
de manera percutánea, ¿sí? Ahí vemos la imagen del doctor Sven Isberg Seldinger, en la cual hizo su reporte. Ay, doctora, yo no veo esa imagen. ¿No ves? O sea, veo No. la de catéteres venosos centrales. No sé si solo soy yo. No, se quedó en la primera diapositiva, no se cambió. Dice que ya no está. Ahí voy. Discúlpenme. No se preocupe, doctora. No se Para preocupe. hallarla de nuevo. Aquí la tengo. Compartir. Escritorio. Ahí ya. Ya, Sí, ya se cambió. Bueno. En 1953, el doctor Seldinger publica la cateterización de una vena gruesa de manera percutánea. Describió cómo llegó a la aurícula derecha a través de una punción subcutánea en la vena subclavia. En 1960 se inventan los primeros catéteres de Silastic. El Silastic es un material que no causa alergia, es un material flexible, es un plástico como un silicón, ¿sí? Y pues también esto fue un punto importante en el desarrollo de los catéteres centrales porque pues era más fácil su colocación, ¿verdad? En 1970 se desarrollan los primeros catéteres tunelizados de silicón, también llamados catéteres de Hickman. ¿A qué se refiere la técnica de Seldinger? A lo largo de que ustedes vayan yendo al hospital o vayan a sus prácticas y vean cuando ponen un catéter central, siempre se menciona que se ponen con técnica de Seldinger. Inclusive las arterias, las vías venosas periféricas, los catéteres centrales se pueden poner con técnica de Seldinger. ¿Qué significa o qué inventó Seldinger? La técnica realmente lo que hace es prescribir la utilización de una guía metálica para canular el vaso y después, a través de esa cánula metálica, introducir el catéter, ¿sí? Si se fijan en la imagen, la aguja funcionó la arteria o la vena, ¿sí? Y a través de la arteria, a través de la aguja, metieron el catéter, la guía metálica, ¿sí? A través del vaso. Y después de eso, cuando ya está canulada con la guía metálica, a través de la guía se mete el catéter. A eso se refiere técnica de Seldinger, que a través de una guía metálica tú coloques el catéter. ¿Ok? Le digo esto, con técnica de Seldinger podemos poner venas, podemos poner arterias, podemos poner catéteres venosos centrales. ¿Sí? ¿Qué significa la técnica de Seldinger? Utilizar una guía metálica para colocar un catéter. ¿Ok? Ok. Sí. En 1980 aparecen los catéteres con reservorio. A lo mejor algunos de ustedes los ha visto en algún paciente, en alguna persona que tenga un catéter para colocación de quimioterapia. Es la imagen que se ve arriba. Son catéteres que se llaman catéteres puerto, catéteres con tambor. Son unos catéteres, son unos catéteres que traen como una esponjita y sí parece un tamborcito, o sea, sí tiene la imagen redonda de un tambor. A través de ese circulito se funciona la piel y se llega al catéter, ¿sí? Y ese catéter está tunelizado hasta llegar a una vena central. Ese que tiene la paciente de la foto es un catéter que muy probablemente esté tunelizado hacia la vena subclavia. ¿Para qué se utilizan estos? Pues lo vamos a ver más adelante, para que a la paciente oncológica, al paciente con cáncer, no lo estén funcionando cada rato, cada rato, cada rato. Estos tienen una utilidad hasta de por 2 años, son los que les ponen a los niños que tienen leucemia, que van a estar en tratamiento años y años, ¿sí? Y a través de una aguja hipodérmica es como les administran la quimioterapia.
una punción con aguja hipodérmica o amarillita de la más delgadita y se coloca así percutáneamente en el tamborcito del Hickman. ¿Los han visto? No. Los No. conocía. ¿Perdón? No, que no los conocía. Bueno, para cuando vayan al hospital, les digan, a mí sí me llegó a pasar ahí en el internado, o sea, no le podemos hallar la vena a un paciente, y me dijeron, no, pues ni modo, canalízalo por el Hickman. Y yo así, ¿qué? ¿Por cuál Hickman? Trae un catéter en el pecho, y yo así, ¿es en serio? Y ya me fui a revisar al paciente y dije, pues sí trae una bola, pero eso es el catéter. O sea, fíjense, hasta el internado yo no sabía lo que era un Hickman. Con lo cual creo que me van a superar si en tercer semestre ya saben lo que es un Hickman. ¿Ok? O sea, es el que se queda ahí, ¿verdad? Haz de cuenta que esa bolita tiene una manguerita de Silastic blanco, y es un catéter que mide desde donde está la bolita esa, llega casi hasta la aurícula derecha, ¿sí? Pero está tunelizado debajo de la piel hasta llegar a la subclavia. ¿Ven mi cursor? Ah, ok, sí. Lo tunelizan por aquí y luego aquí ya lo meten en la subclavia, ¿sí? Lo meten en la subclavia y luego va a la aurícula derecha. O sea, es un catéter largo. Sí, Miden sí. más o menos 30 centímetros, ¿sí? Ajá. Pero ahorita los vemos, ¿sí? En 1990 surgen los catéteres venosos centrales de inserción periférica. Es posible colocar un catéter central a través de una vena periférica. De hecho, estos yo los dejé de ver cuando era residente, pero al menos en Europa son muy utilizados. ¿Por qué? Pues por la facilidad de colocación. La medicina en Europa es más conservadora que la medicina occidental, ¿sí? En Estados Unidos, casi a todo paciente que ingresa a un hospital le colocan un catéter venoso central. En Europa son más conservadores en ese sentido. Prefieren usar periféricos y si necesitan una vía central, utilizan los catéteres venosos centrales de inserción periférica. Les digo, yo cuando hacía mi internado y cuando empecé la especialidad, todavía existían esos catéteres aquí. Últimamente yo no los he visto, pero sí son muy utilizados en Europa. Es ese que está aquí abajo, ¿sí? Generalmente se coloca en la vena basílica y también tiene una longitud de 30 a 50 centímetros. O sea, el catéter debe de llegar desde la basílica hasta la aurícula derecha. ¿Ok? ¿Sí? Les mencionaba, Sí. aunque para empezar les voy a aclarar, no es una competencia o una habilidad que ustedes como médicos generales deban de tener. ¿Sí? Sí lo van a llegar a hacer en el internado, los van a enseñar, les van a dejar practicar. En mis tiempos lo hacíamos ya cuando el paciente, como no nos dejaban hacerlo en personas vivas, o sea, cuando el paciente iba a fallecer o ya había que colocarle una vía venosa central para colocarle aminas de soporte cardiovascular, pues realmente ahí sí el médico sí nos ayudaba y nos guiaba para ponerle el catéter central, no porque fuéramos a salvar al paciente, sino para que nosotros pudiéramos practicar la técnica, ¿sí? Se necesitaba para poner inotrópicos, pero realmente era en quien nos dejaban practicar, ¿ok? Lo importante de los catéteres es que aunque puedes pasar muchos medicamentos que no se pueden pasar por una vía periférica o que son muy corrosivos y tienen que llegar directamente a una vena grande, es importante recalcar que más del 15% va a tener una complicación de infección, complicación de sepsis, complicación de neumotórax, hemoneumotórax, hematoma de una vena grande, etcétera. Inclusive muchos pacientes, sobre todo a los que padecen insuficiencia renal, les ponen catéteres centrales para realizar el procedimiento de la hemodiálisis
y cuando se les echa a perder uno, les ponen el catéter en la otra subclavia. Donde tuvieron primero el catéter, esa vena llega a trombosarse. Esa vena ya no está utilizable. ¿Ok? Es lo que quiero que les quede de mensaje, que es muy alto el índice de complicaciones con pacientes que tienen catéter venoso central. Pero son muy necesarios, muchachos. ¿Cuáles son los usos de los catéteres venosos centrales? Pues son catéteres que son muy usados tanto en salas de quirófano como en unidades de cuidados intensivos. Nosotros de manera habitual los utilizamos en cirugía mayor, en cirugía donde prevemos que va a haber una pérdida sanguínea importante, cirugías en las que tenemos que estar monitorizando la presión venosa central, cirugías en las que tenemos que estar sacando muestras sanguíneas por horario, ¿sí? O inclusive también se utilizan en el manejo del paciente en situación muy crítica, pacientes que están chocados, pacientes que han perdido mucha sangre, pacientes que van a ser sometidos a cirugía neurológica, pacientes que son sometidos a cirugía muy cruenta, muy extensa, ¿sí? Cuando necesitamos diagnóstico, valoración y tratamiento del paciente grave y que tiene una inestabilidad hemodinámica. En este tipo de pacientes se utiliza, aparte del catéter venoso central, un catéter de Swan-Ganz que sirve para medir las presiones en diferentes partes del corazón. ¿Ok? Nos sirven también para administrar alimentación parenteral. ¿Sí? Para administrar inotrópicos y medicamentos que den soporte cardiovascular. Aminas, vasopresores, norepinefrina, dobutamina, dopamina, etc. Todas las cosas que te suben la presión en una situación de inestabilidad hemodinámica. Ok. Los usos, como ya les mencioné, pues nutrición parenteral, administración de soluciones intravenosas, administración de tratamientos de quimioterapia, administración de antibióticos. Hay antibióticos que solamente se pueden administrar por vía central, ¿sí? Generalmente son antibióticos de amplio espectro y de alta generación. Medios de contraste, soluciones de sodio hipertónico. En cirugías de neurocirugía, cuando queremos bajar el volumen del cerebro, utilizamos este tipo de soluciones hipertónicas para que el cerebro como quien dice, se apachurre poquito o se deshidrate, ¿sí? Y pueda el neurocirujano trabajar. Se usa también en administración de aminas vasoactivas, como ya les dije, dopamina, dobutamina, norepinefrina, adrenalina, etcétera. Se utilizan para test diagnósticos o terapéuticos, para sacar muestras sanguíneas de vía central, para medir la PVC y pues uno de sus usos más comunes es para la toma de muestras sanguíneas seriadas y no estar pique y pique al paciente. ¿Dudas? Según yo no, según yo. No. La indicación de un catéter venoso central, pues es principalmente en un paciente que vaya a durar muchos días internados y que tú sabes que va a durar mucho tiempo internado, más de 7, 10 días. Sí es factible ponerle vías venosas periféricas, ¿verdad? Pero si ya lo vas a tener mucho tiempo, pues imagínense que ¿cuánto quedamos que duraba cada vía venosa periférica? En un hospital certificado y que tenga clínica de catéteres. Oh. 7 días máximo, ¿no? Sí. Máximo, pero en hospitales, así que tienen clínicas de catéteres y certificados, te lo cambian cada 3 días. Quiere decir que si tú duras 15 días internado, te van a poner 5 catéteres diferentes. ¿Ok? Es por eso cuando decidimos usar mejor un catéter central, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante la permanencia de un catéter central, cuánto es lo recomendable. ¿Dudas en cuanto a los usos? No, doctora. ¿Algún otro uso que se les ocurra? ¿No? Diagnóstico. Diagnóstico.
Muy bien. Vamos a empezar pues con los catéteres venosos centrales de corta duración. Dentro de los catéteres centrales hay una división de los que son de corta duración, de mediana duración y de larga duración. ¿Sí? Catéter central se considera al catéter cuyo extremo distal se ubica ya sea en la vena cava superior, en la vena cava inferior, en cualquier zona del corazón, en la arteria pulmonar, en la aurícula derecha. ¿Sí? Para tú decir que un catéter es venoso central, debes de dejarlo en alguna parte de estos que les menciono. ¿Sí? Cuando uno está vendiendo presiones pulmonares y presiones del corazón, se va moviendo ese catéter para medir cada una de las presiones, ¿sí? Y en base a lo que el paciente tenga o a lo que necesitemos estar monitorizando, en ese nivel se deja el catéter para continuar monitorizando la presión que nos interesa, ¿ok? Pero catéter venoso central es todo catéter que está en alguna de estas zonas, ¿ok? Ok. Tienen una clasificación por localización, por la localización anatómica de donde tú lo insertas. Pueden ser de implantación torácica, ya sea en la subclavia, en la vena subclavia o en la vena yugular interna, de implantación inguinal cuando lo colocas en la vena femoral, de implantación abdominal cuando se coloca incluso en la vena ilíaca externa o común. Les digo, yo solamente he visto de implantación abdominal en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, en el cual ya se les trombosaron las dos subclavias, las dos femorales, las dos yugulares. Tienen todo su sistema venoso trombosado y cuando se requiere así ya de última instancia un catéter de hemodiálisis para esas personas, pues se utilizan abordajes por la ilíaca externa o la ilíaca común. Esto lo tiene que hacer pues un angiólogo porque va a dejar el catéter insertado en estas arterias, digo en estas venas que no son tan superficiales. ¿Ok? Otra es la implantación por acceso periférico. Como les decía, lo más común es que se coloquen en las venas basílicas o en las venas de los miembros inferiores, en las afenes, ¿sí? En los neonatos, la vena que se utiliza para colocar un catéter venoso central es la yugular externa, ¿ok? Ok. O sea, sí lo ponen en yugular interna y en yugular interna y en subclavia en neonatos. Pero si lo hacen por acceso periférico, la que utilizan es la yugular externa. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. En cuanto a los materiales de fabricación, también hay una clasificación. Los de corta duración, por lo general, están hechos de teflón o de poliuretano. Los de duración media son de poliuretano o de poliuretano con silicón. Y los de larga duración, pues realmente son de silicón, ¿sí? ¿En qué cambia que sean de un material u otro? Pues en que va a durar más un catéter de silicón. Es mucho menos probable que se infecte un catéter de silicón que uno de poliuretano o de teflón. ¿Ok? Los de larga duración, como los Hickman o los tambores que les enseñé, hay gente a la que se lo dejan hasta por 5 años. En tratamientos prolongados de quimioterapia o en tratamientos de O sea, leucemias. no se lo cambien nada. No, no. Obviamente estos catéteres se cuidan mucho, muchachos. No cualquiera los pueden dar funcionando. Tienen agujas especiales para funcionarlos y realmente a los pacientes, cada mes que tienen cita o cada vez que van con su médico, les tienen que hacer hemocultivos y revisión de los catéteres. O sea, si tú conoces un paciente con cáncer y tiene un catéter de esos, o sea, al paciente se le hace consciente que lo más importante es cuidar su catéter. ¿Por qué? Porque le va a durar muchos años. Y te lo juro que un paciente que ya ha sido multifuncionado, lo menos que quiere es que se lo vuelvan a poner. No, Pero sí pues, duran años, ¿eh? ok.
De hecho, lo citan un día antes para revisarles antes de la quimio. Ahora lo hacen así minutos antes, pero antes lo citaban un día antes para revisar el catéter. Permeabilidad y buen estado del catéter. Y de hecho las enfermeras de ahí de quimio son muy estrictas, o sea, cualquier cosita que le ven al catéter lo notifican inmediatamente, porque eso sí puede repercutir en el tratamiento del paciente, o sea, que le pase algo o que haga una sepsis por el catéter. ¿Ok? Ok, sí. Doctora, ¿a qué se refiere con permeabilidad del catéter? Lo que pasa es que es un cuerpo extraño dentro del cuerpo, ¿sí? El tamborcito muchas veces se llena de fibrina. Ellos tienen que verificar que pase bien el catéter. Generalmente lo que hacen antes es limpiarlo con solución heparinizada, ¿sí? Para quitar pues es como cuando se cortan, ¿no? Traen un cuerpo extraño adentro y las plaquetas van haciendo su labor, las plaquetas y la fibrina, y se van acumulando ahí, ¿sí? Empiezan a ser como lo que se llama coágulo blanco. Y siempre antes de administrar un tratamiento se tiene que verificar la permeabilidad del catéter. Tienes que probar que pase líquido y que se pueda extraer sangre. ¿Ok? Ok. Sí, o sea que todavía sirva y esté permeable. Ok. ¿Ok? Gracias. ¿Dudas al respecto? Entonces, ¿de qué son los catéteres? De silicón, ¿verdad? Son los mejores. Sí, los de larga. Aquí en la imagen tenemos la imagen de un catéter venoso central. Como vimos en el catéter venoso periférico, el catéter venoso central consta de partes, ¿sí? Las cuales son las siguientes. Una punta que viene de otro color y que es radiopaca a las radiografías, ¿sí? Tiene un cuerpo que es el que trae las mediciones de los centímetros, ¿sí? Cuando estamos poniendo un catéter central, vemos los centímetros que llevamos insertados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a donde tú lo pongas, tú puedes calcular por fórmulas que existen en qué nivel vas, ¿sí? Por ejemplo, así rápido les menciono, cuando yo pongo un catéter central subclavio derecho, yo hago una fórmula. La talla del paciente entre 10. Si el paciente mide 17, 1,70, ¿sí? La talla del paciente entre 10, 17. Y a eso se le resta 2 centímetros. O sea que en ese paciente que mide 1,70, yo voy a dejar el catéter venoso central en 15. Si estoy del lado derecho. Si estoy del lado izquierdo, le tengo que sumar centímetros. Por eso trae estos numeritos, para tú saber en dónde lo dejaste. Si al día siguiente lo revisan y está más atrás, pues quiere decir que se metió, ¿verdad? Pero si lo dejaste bien fijado, no se debe de mover. Entonces tiene un conector en delta. Es este azul que está circulado, ¿sí? Ese conector en delta es donde el catéter se divide en los lúmenes que tiene, ¿sí? Estos son los lúmenes o luers, los conectores que van hacia la parte externa del catéter, la que tú vas a manipular. Tienen estas llavecitas que son para cerrar, ¿sí? Para cerrar y abrir de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Si estás aspirando, pues la tienes que abrir, pero si estás, si no lo estás utilizando, la tienes que cerrar para evitar que entre aire, ¿ok? Sí. Se llaman clamps de seguridad y luego ya trae los conectores hacia afuera, que son por donde se administran los medicamentos. Generalmente el blanco es el que se utiliza para cuando van a administrar nutrición parenteral. Realmente el que te mide la presión venosa central es el cafecito, el de en medio. ¿Ok? Y el azul, sí, dime. ¿Entra todo junto? ¿O Entran las rayitas nada más. Entra la punta y se deja en la piel. Es la medida que te dije. Si mide sí, pero 1,70.
Y por cuando metes de que nutrición y medicina al mismo tiempo, o sea, entra todo Entra todo por aquí, al mismo tiempo. todo al mismo tiempo, exacto. Mm. ¿Sí? Obviamente las velocidades de infusión de la nutrición parenteral son más despacito. Como es líquido más pesado, lo pasan más lento. Sí, pero sí entra todo por aquí. ¿Ok? Sí. Pues en esto nos quedamos, chicos. ¿Qué vamos a ver adelante? Voy a darle a las diapositivas para que vayan viendo, vayan buscando en internet, vayan leyendo, ¿sale? Clasificación según los lúmenes, los tipos de catéteres centrales, la selección del catéter de acuerdo al tiempo y la estancia del catéter, ¿sí? Miren, ahí vienen los periféricos, menos de 72 horas, ¿ok? Selección, ¿cómo vamos a seleccionar un catéter venoso? ¿Cómo decidir si vamos a poner periférico o venoso central? ¿Ok? Más o menos eso vamos a ver, ¿sale? Ok. Ok. Sí, doctora. ¿Dudas hasta aquí? No. Yo creo que no. Bueno, entonces leen de catéter venoso central, ¿eh? Ok, doctora. Repasaremos la próxima vez las indicaciones, a ver si leyeron algo, ¿sale? Muy bien. Ok. Un gusto estar con ustedes, que Sí, les vaya doctora. bien. Espérenme, no se vayan, no se vayan, no Gracias, se vayan. doctora. No se vayan, Gracias. no se vayan. Todavía no. No nos vamos. Ah, no. Aquí ¿Cuántos está. son? A ver, ya se salieron. No, ¿verdad? No. No, aquí estamos. No, creo que no. Descargada la lista de asistencia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Espérate. Gracias. Se cuida. No se Gracias, puede doctora. descargar. ¿Qué está pasando? No se puede descargar. ¿Qué le hicieron a mi computadora? No quieren que tome lista, ¿verdad? No. Digo, o sea, no. ¿Cómo? ¿Cómo crees? No. ¿No entraste, Loreta, acaso? Acaba de entrar Loreto, doctora. No manches, yo soy la que no me cae la boca. No, pues no se puede. Yo vi 36 personas. Ok. Sí. Ándenles pues, Sí. que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Leen Gracias, algo, por doctora. favor, Hasta para luego. comentar. Sí, sí, sí. Ok. doctora. Sí, doctora. Bye. Sí, Nos gracias, doctora. vemos. Bye. Bye. Gracias, doctora. Gracias. Buen fin. Igualmente.